lo tengo aquí en mi paréntesis 2, ¿verdad? Del paréntesis 1, que era el original, usando el concepto de la potencia. Pero entonces dice, lamentablemente la respuesta que se obtuvo aquí no concuerda. Porque ¿qué pasa si yo derivo esto? Si yo derivo esto, ¿qué es? Agarrar el exponente, multiplicarlo acá y restarle 1, ¿verdad? Entonces sería 3 medios por 2 tercios, que es lo que está aquí, ¿verdad? 2 tercios por 3 medios, por el 5x más 1, menos 1, elevado a la 3 medios, ¿verdad? Menos 2 medios. Me queda esto. Hasta ahí vamos bien, porque estos de aquí se anulan, ¿verdad? 2 por 3, 6, y 3 por 2, 6. 6 dividido 6, 1. Y ahí estamos. Pero la regla de la cadena, ¿qué es lo que dice? Que se deriva esto, ¿verdad? Es la derivada de la función por después la derivada de la expresión que estaba aquí, o sea, del 5x más 1. Pero ¿cuál es la derivada de 5x más 1? 5. Pero este 5 que está aquí, entonces queda 5 por 5x, ¿verdad? Lo cual es diferente a lo otro. Entonces resulta con que si yo derivo la función original, perdón, mi respuesta aquí, si yo derivo mi respuesta, resulta con que no llego a mi función original. Eso quiere decir que algo hice mal. ¿Y qué fue lo que hice mal? Pues a ver, ¿qué creen ustedes que fue lo que hice mal? ¿Por qué esto no da igual? Porque vamos a ver, al integrar no sé, fíjense. ¿Por qué ese No usó resultado aquí no da el igual? método de la cadena. Exacto, porque yo derivé aquí usando el método de la regla de la cadena, que eso es lo que debe hacerse, ¿verdad? Cuando tengo una expresión en ese sentido, tengo que usar la cadena, porque aquí adentro la expresión esta es una función de x, ¿ya? Entonces, cuando yo derivo, esto me queda así, pero cuando yo tenía esta situación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? ¿Por qué yo llegué a esta respuesta? ¿Ya? Llegué a esta respuesta porque lo hice como que fuera solo la regla de la potencia. Pero este 5x yo no le saqué la derivada a 5x. ¿De acuerdo? A este 5x más 1 realmente, ¿verdad? O sea, toda la expresión que está dentro de paréntesis. A esto yo no le saqué su derivada. ¿Verdad? Se la saqué ahorita aquí, porque ya actué bien. Pero eso quiere decir que esta respuesta que yo tengo acá, como no llego a mi función original, quiere decir que esta respuesta está mala. Porque si yo la derivo, no llego a lo que debiera llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo debiera de integrar aquí usando también algo que sea la inversa de la regla de la cadena. Y la inversa va a ser la integración por sustitución de mi expresión por una U. ¿Ok? Ah, bueno, dice, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí me sobra un 5, ¿verdad? Me sobra un 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues entonces, yo lo que tengo que hacer es multiplicar esta, mi expresión original, por un 1 inteligente. ¿Se recuerdan que hablábamos de eso, verdad? Un 1 inteligente. ¿Qué es lo que me falta para llegar a ese 5? Pues tener un 1 inteligente que sea 5 quintos. De tal manera que si yo lo desgloso así como está aquí, que sería un quinto por 5, que eso es un 1, ¿verdad? Resulta con que ahora sí, ahora aquí sí ya tengo yo este 5, que era este que me hacía falta acá, ¿verdad? Pero lo pongo en el 1 quinto, lo saco como una constante, el otro lo dejo adentro porque ese sería el que sería la derivada de la expresión aquí.
¿verdad? ¿Ok? Va. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Todo esto que quedó aquí en este círculo, no círculo, sino rectángulo rojo, es la derivada de esto, ¿verdad? Entonces, cuando integro, sí ya me queda esta función, ¿verdad? Esto por dos tercios de esto y todo el asunto, pero aquí ya está el 1/5, ¿verdad? Que era el que me hacía falta por el 5 este que está aquí. Pero ¿qué implica eso? Eso lo que implica es que yo tengo que buscar entonces una estructura tal que sustituyendo por una U, ¿verdad? La expresión original yo logre dejarlo de una forma tal que me genere esta parte de aquí. ¿Ok? Va, entonces vamos a verlo y aquí está la explicación, ¿verdad? Entonces, dice, la clave para evaluar integrales, en este caso indefinidas, pero es válido también para las definidas, ¿ok? Reside en reconocer que los integrandos que estoy trabajando son resultado de diferenciar una función compuesta por medio de la regla de la cadena, ¿verdad? Esta que está aquí es una función compuesta, ¿verdad? Porque hay un 5x dentro de un exponente acá, lo mismo acá, ¿verdad? Esta x también, aunque esté solita esta aquí, pero esta, digamos, toda la expresión ya es una expresión compuesta, una función compuesta que está formada por la x. Entonces yo lo creo, cuando yo derivo algo, es aquí para llegar a esto, seguramente usé la regla de la cadena, no hay otra forma de poderlo hacer. Y aquí también, ¿por qué? El seno de x, su derivada es coseno de x, definitivamente. Pero la de 10x no. ¿Por qué? Pues porque este 10x ya no es solo x. La derivada de x, que sería en este caso 10x, ¿verdad? Del argumento que hay aquí, de la función, la de s tiene, como está en función de x, en el otro caso no hace problema, porque ¿cuál es la derivada de x? 1. La derivada de 10x es 10, ¿verdad? Entonces yo tengo que considerar tanto la derivada de la función seno, que sería el coseno. Ahí estoy hablando ahorita de derivadas, pero lo mismo va a ser cuando vaya para atrás. La integral del seno sería el coseno, ¿verdad? ¿Ok? Va, menos coseno, de hecho. ¿Ok? Pero ese es el de la función seno. Pero además del argumento también está en función de x, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que entrar en juego esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que reconocer, que los integrandos son el resultado, dice, de diferenciar una función compuesta por medio de la regla de la cadena. Y entonces está aquí, digamos, el teorema que nos dice cuál debiese de ser la forma de plantear esta situación. Así dice, si U es una g de x, es derivable en el rango en el intervalo y f es una función continua también en ese intervalo, y f mayúscula es una antiderivada de esa función original, entonces dice la integral de la función en g de x por la derivada de g de x es igual a una función en u por du, ¿verdad? Esta es teoría, ¿verdad? Este es el argumento teórico del asunto, y ahí lo vamos a ver cómo es que se desarrolla ya en la forma práctica, ¿ok? Y aquí, al igual que en el libro de Larson, también, solo que allá eran estrategias, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Acá lo mencionan como directrices para efectuar una sustitución, ¿verdad? En el otro era una estrategia para hacer la sustitución de U, pues ahora es una directriz. Entonces dice, en la integral que se plantea, identifique qué es g de x y cuál es su derivada. ¿Ok? Eso es lo que dice.
Luego dice, exprese la integral totalmente en términos del símbolo u, en donde u es, digamos, la estrategia, ¿cómo le digamos? La función resultante del argumento compuesto que habíamos visto en la anterior, que decía es el resultado de una función compuesta. Pues entonces aquí el u va a ser a esa función compuesta. ¿Ok? Y luego dice, o sea, exprésela en términos de u, sustituyendo u y du por g de x y por su derivada con respecto a x, ¿verdad? Y el resultado de esa sustitución debe hacer que ya no queden x's en la expresión, ¿ya? Todo debiera de quedar ahora en términos de u. Por eso es de que aquí en esto dice f de u, ¿verdad? La función en u de u. Ya todo aquí queda en función de u, todo lo que aquí estaba en función de x, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que, lo que dice aquí que hay que ver, perdón, me fui de largo, ¿ok? Y luego dice, bueno, ya que lo tiene todo así, ahora integre con respecto a la variable u, ¿verdad? Porque normalmente nos va a quedar ahí a una función que va a ser más fácil de integrar que la otra, ¿verdad? Entonces se integran usando toda esa tabla que les mencionaba que está en el capítulo 7, ¿ok? Entonces integra uno respecto a eso y ya. Luego, cuando ya está la integral resuelta, vuelvo a sustituir, digamos, la g de x que originalmente había tomado, ¿verdad? Que decía u es igual a g de x, lo sustituyo en todo mi resultado donde me den pues. ¿De acuerdo? Va. Vamos a ver, pasémonos de una vez al ejemplo. Y lo vamos a desarrollar y vamos a ir entendiendo paso a paso cómo va la situación. Pero antes de empezar, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Quienes no llevaron el curso conmigo, sí vieron este tema en ¿cómo se llama? Cuando llevaron el curso, tal vez. Sí, Marvin. Sí, mire, fíjese, dije, cuando es la pregunta que tenía yo desde el semestre pasado. Cuando digamos, por ejemplo, cuando sustituyo u, pero aún así me queda, digamos, un factor con x. No debiera quedarte. No debiera quedarte. Por Ahorita lo vamos ejemplo, a ver como... ok, por ejemplo, en la declaración 2, ¿verdad? El segundo paso de la declaración, que antes era estrategia. Uh-huh, Ahí dice expresa la integral totalmente en términos de símbolo de u, ¿verdad? uh-huh, Pero uh-huh, digamos que, por ejemplo, cuando yo derivo la expresión que puede hacer, o sea, que es el que yo identifiqué, la función que yo identifiqué para derivar, uh-huh, uh-huh. no concuerda con la expresión que está, o con ¿cómo podría decir? El factor que está fuera de esa, por ejemplo, de los paréntesis. Ajá. A veces hay problemas que no quedan, fíjese, no Va, quedan en el factor de U. vamos a ver. Vamos a ver ahorita con el ejemplo que vamos a ver y vamos a ver cómo es que eso se elimina. ¿Ok? Ok, Bueno, alguien, repito, que no hubiese llevado el curso conmigo o que lo hubiese llevado hace ya por lo menos un año y ya se le haya medio olvidado cómo era que estaba, ¿tiene alguna duda o inquietud? Ok, eso quiere decir que los que no lo llevaron conmigo sí lo vieron. Ok, sí vieron ese tema y sí se recuerdan cómo es que se hace. Va, perfecto. Vamos a ver este ejemplo. Dice, evalúe la integral de x cuadrado por la raíz de 2x más 1 de x. Va. Entonces, acá dice, hacemos u igual a 2x más 1.
¿verdad? Se escoge esa expresión, llamemos, ¿verdad? U como esto. Esto es arbitrario de por qué se escoge, pero obviamente hay que buscarlo en términos de que sea más fácil de resolver, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, ¿qué pasa si yo escojo x cuadrado? Entonces, ¿cómo represento esta parte de aquí, ya, en términos de u? Se hace más complicado, ¿verdad? La raíz, si yo digo que u es igual a x al cuadrado, entonces, ¿cuánto es la raíz de todo esto que está aquí? Se vuelve más difícil la expresión, ¿correcto? Mientras que si yo solo digo esta parte, ok, como vamos a ver más adelante, cuando yo despeje aquí x, después el x cuadrado puede ser más fácil manejable, ¿verdad? Ok, entonces digo u es igual a 2x más 1, ¿verdad? Y entonces dice, ahora replanteé, que era el segundo paso de las directrices o estrategia, y ahora dice replanteé todo en términos de u, ¿verdad? Va. Si yo dije que es u, me falta cuánto es x cuadrado, ¿verdad? En términos de u. Tengo que saber qué es x cuadrado en términos de u. Y tengo que saber qué es dx en términos de u. ¿Correcto? Va. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como dije que u es 2x más 1, ahora ¿cuánto es x? Entonces despejo de esto, ¿qué es x? ¿Y qué es lo que hago? Pues entonces este más 1 se pasa restando y se vuelve u menos 1, ¿correcto? Si paso este 1 restando acá, y entonces me queda que 1 menos 1 es 2x. Y entonces, como yo quiero saber cuánto es x, este 2 pasa dividiendo y entonces queda un medio de u menos 1, eso es x. Ya tengo. Después, por lo tanto, dice ahora u al cuadrado es un cuarto de u menos 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Un medio por un medio es un cuarto, ¿verdad? Porque estoy elevando al cuadrado todo el elemento. Entonces sería u menos 1 al cuadrado también. Y esta es una diferencia de cuadrados y se puede desarrollar, ¿verdad? Que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del, ¿cómo se llama? Del segundo, ¿verdad? Entonces este u menos 1 al cuadrado se vuelve u al cuadrado menos 2u más 1, ¿verdad? Entonces ya tengo que es x cuadrado. Y como pueden ver, todo en términos de, ¿verdad? Aquí ya no está quedando nada en términos de x. Como tenía que x era un medio de u menos 1, ahora ¿cuál es la derivada de esto? Pues la derivada de esto sería la derivada de un medio de u menos un medio, ¿verdad? Pero la derivada de un medio, como es constante, es 0. Entonces solo me queda la derivada de un medio de u. ¿Y cuál es la derivada de eso? Un medio, ¿verdad? Y esto es como que yo hubiese tenido aquí x dividido de u, ¿correcto? Pero como lo que me interesa solo es tener de x y dejarlo en términos de du, el du pasa multiplicando y me queda un medio de du. ¿Sí se comprende este paso? Porque, repito, Sí, jefe. es como que si yo tuviese aquí, voy a tratar de dibujarlo porque es como que yo tuviese de x. Ay, 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 se parece y. Eso es lo malo de. Mira, no te ando mucho porque ya esperando lo de mí. Entonces, de x dividido de u. Y esto es igual a medio. ¿Es correcto? ¿Ya? Entonces lo que hago es pasar ahora este de u para acá, para que solo me quede de x. Por eso es de que queda este un medio de du. Porque se recuerda que esta era la notación que usábamos, dx dividido de u, ¿verdad?
Pero ahora, como yo aquí solo necesito dx, paso multiplicando para acá. Entonces, dx es igual a 1/2 de du. ¿Correcto? De ahí es de donde sale esta parte. ¿Correcto? Sí. Para que no quede nada en términos de x, sino todo va a quedar, como pueden ver, en términos de u. En el lado derecho, todo está quedando en términos de u. Y luego resulta con que aquí o sea, ya tengo que es x al cuadrado, ¿verdad? Que es este de aquí, en términos de u. Ya tengo que es de x en términos de u. Y ahora solo me queda el 2x más 1, ¿verdad? Pero eso, el 2x más 1 había dicho que era u. Entonces esto va a ser raíz de u, que es igual a u a la 1/2, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes que aquí ya todito, está en función de u, ¿verdad? Y entonces, aquí con estos colorcitos nos ayuda un montón para entender cómo mi función original, que era esta, ¿ok? Se convierte en esta ya en términos de u, ¿verdad? Y entonces, x al cuadrado dijimos que era un cuarto de toda esta expresión que está aquí. Y aquí está, ¿verdad? En rojito, pueden ver que está en rojo toda la parte que es x cuadrado, ¿ok? En términos de u. Luego, lo que está en negro, aquí, que es el raíz de 2x más 1, que era esto que está aquí, se vuelve u a la 1/2 y está acá, también en términos de u. Y luego, el dx se vuelve 1/2 de du, 1/2 de du. Entonces, lo que hago aquí, ¿qué es? Pues reescribir la función, ya solo en términos de u. Y entonces este 1/4 por 1/2 lo saco como una constante, que es 1/8, y me queda u al cuadrado menos 2u más 1, ¿verdad? Todo eso por u a la 1/2 de u. ¿De acuerdo? Ya todo queda aquí en términos de du. ¿Viste, Marvin? Todo queda en términos de du. No puede quedar ya absolutamente nada aquí que no sea en términos de u. ¿Y eso cómo lo logré? Haciendo